En el Centro Cristiano Pentecostal nos levantamos y resplandecemos, porque sabemos que aunque tinieblas cubran la tierra y oscuridad las naciones, sobre los hijos de Dios, lavados con la sangre de Cristo, se levanta la gloria del Señor. Bienvenidos a la Palabra de Dios que trae la vida del cielo a tu corazón. Dios les bendiga, mis amados hermanos. Una vez más, pues nos ha tocado estar unidos desde las casas, pero en el nombre de Cristo Jesús seguimos firme y hacia adelante. En el nombre de Jesús, nosotros nos unimos en este día para orar y para pedir la bendición del Señor sobre cada uno de sus hogares y sobre cada una de sus vidas. Ora conmigo esta oración. Señor, gracias por tu amor y tu bondad. Gracias por este día. Gracias por esta oportunidad de vida y gracias porque podemos seguir firmes y hacia adelante a pesar de cualquier situación. En el nombre de Jesús trae paz a cada vida, tu paz que sobrepasa todo entendimiento. Señor, oramos por todos aquellos que puedan estar enfermos en el nombre de Jesús. Pasa tu mano restauradora, sanadora. Señor, nosotros creemos, confiamos que por tu llaga, Señor, hemos sido curados, hemos sido sanados. En el nombre de Jesús, háblanos en esta mañana. Háblanos y edifícanos a través de tu palabra. En el nombre que es sobre todo nombre oramos, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Antes de darte hoy la palabra que el Señor tiene para nosotros, quiero recordarte lo que Dios nos ha venido diciendo durante estas últimas semanas. Quiero recordarte cuando el Señor nos habló a través del episodio de Josafat. Tuvo que enfrentar a enemigos, no sabía qué hacer y él se humilló delante del Señor y pidió ayuda a Dios. El Señor le da una estrategia poderosa y la estrategia fue la alabanza que no podemos olvidar y que sobre todo en momentos difíciles tenemos que dar gracias y tenemos que decirle, Señor, en contra de estos enemigos nosotros no podemos, pero tú eres grande y poderoso. Exaltemos la majestad del Señor. No nos olvidemos de quién es Él. Esa fue la estrategia que Dios le da al pueblo de Israel, allá cuando tienen que enfrentar a Amón y a Moab. Luego, la semana siguiente, el Señor nos habla a través de Deuteronomio 23, y quiero recordarte el mensaje en donde Dios nos dice, no te olvides de la estaca, el arma que no puedes olvidar. Cuando el Señor nos habló en Deuteronomio 23, allí dice, el Señor está en medio de nuestro campamento, pero el campamento tiene que estar santo, tiene que mantenerse santo. Y yo te voy a recordar, yo te voy a decir, tu campamento, tu vida tiene que estar consagrada. Tienes que apartarte de todo aquello que no sea agradable a Dios, porque el Señor ha prometido, igual que le prometió allá a Israel, estar en medio de su campamento, cuando ellos tenían que enfrentar a sus enemigos. Pero el Señor le dijo, ese campamento tiene que estar puro y tienes que usar una estaca. Yo te voy a invitar a ver de nuevo esa predicación. No te olvides de la estaca, no te olvides de esa arma. Y mantén santo, puro tu campamento. Luego, precisamente la semana pasada, hablábamos de la tormenta, la iglesia que conoce la tormenta. Y hablábamos de que Jesús, cuando estuvo en el mar con los discípulos, en una tormenta, Él descansaba. En la tormenta hay que descansar, porque Dios tiene el control de todas las cosas y la palabra del Señor se cumplirá. Una iglesia que entiende la tormenta es como los hijos de Isaacar. La semana pasada hablábamos de ellos, que entienden qué tiempos se están viviendo y saben lo que tienen que hacer. Por eso es que yo, como te dije en el mensaje que hemos pasado esta semana a la iglesia, por favor, este es el momento de resguardarnos cada uno en su casa, pero de mantener ese altar de alabanza, de oración encendido. Seamos entendidos en la tormenta, seamos entendidos en los tiempos y hagamos lo que tenemos que hacer. Pero cuando una vez más
tuvimos que declarar cuarentena y tuvimos que declarar que no íbamos a reunirnos presencialmente, declaramos que seguimos unidos sin estar reunidos porque CCP no se detiene, seguimos firmes y adelante. El Señor puso en mi corazón una palabra poderosa. Y es esta la que está en Primera de Crónicas 21:14. Primera de Crónicas 21:14 dice así: Así Jehová envió una peste en Israel y murieron de Israel 70,000 hombres. Murieron de Israel 70,000 hombres. Y yo te voy a hablar hoy de algo que se llama de esta manera: el día que la peste mató a 70,000. Inmediatamente cuando supimos que había que declarar una vez más que no podíamos reunirnos presencialmente, el Señor puso en mi corazón este episodio, esta palabra. ¿Qué hizo David? ¿Qué hizo el pueblo? El día que la peste mató a 70,000. Y de eso vamos a hablar hoy. Eso nos va a dar dirección de Dios para saber qué hacer en este momento. Fíjate que esta historia nosotros la vamos a encontrar en 2 de Samuel 24 y en 1 de Crónicas 21. Yo te voy a invitar a que después, durante toda esta semana, tú puedas leer esos episodios. Es el mismo episodio contado desde la perspectiva en 1 de Samuel y luego vuelven a recontarlo luego de que Israel regresa del cautiverio. Vuelven a escribir la historia en 1 de Crónicas 21 y relatan lo que había pasado. Yo te voy a contar hoy, y es de parte de Dios, que recibas esta palabra, que la atesores en tu corazón y que seamos inteligentes en el Espíritu, inteligentes en el Señor, para saber qué pasó el día que la peste mató a 70,000. Bueno, fíjate que en 2 de Samuel dice que Dios estaba airado con su pueblo, Dios estaba airado con Israel. E incitó Dios a David para que hiciese un censo. En 1 de Crónicas 21 nosotros encontramos el evento contado de otra manera y dice: Satanás incitó a David para que censara al pueblo. Ahora, ¿qué es lo que pasó? ¿Qué es lo que sucedió? ¿Fue Dios o fue Satanás? Esta es la gran pregunta a la cual siempre nos enfrentamos cuando leemos estos dos episodios, estas dos historias de un mismo evento. Bueno, fíjate que el ejército de Israel venía de grandes victorias. Ellos venían de matar gigantes, de conquistar ciudades, de conquistar gente muy, muy fuerte. David, pues, y su ejército tomaban todo el botín, eran ricos por el botín que tomaban, y en uno de esos episodios dice que David tomó la corona de un rey, de uno de los reyes a quien conquistó, y se la puso en su cabeza. Era una corona que costaba muchísimo, muchísimo dinero. Y bueno, esta gente estaba wow, esta gente estaba orgullosa de sus éxitos. Esta gente estaba adelante y sabiendo, en principio sabiendo que Dios era el que les daba la victoria. Pero a medida que avanzaron en las victorias, ellos confiaron más en sus propias fuerzas. Estas victorias constantes que venían de parte de Dios produjeron en esta gente orgullo, no solo en el ejército, sino también en David, en el rey. Fíjense que nosotros iniciamos en 2 de Samuel, leemos, dice: Dios estaba airado con Israel e incitó a David a censar al pueblo. El pueblo estaba el ejército, el pueblo de Israel estaba tan orgulloso, se sentía tan confiado de sus victorias, que quizás dejaron de un lado a Dios. Y allí entonces pudo entrar Satanás, y contamos la historia desde 1 de Crónicas 21, donde dice que Satanás incitó a David. Ahora, ¿qué nos dice esto? Esto nos dice que Dios controla todas las cosas. No es Satanás, es Dios. Pero que el ser humano, a quien Dios le ha dado dominio de todas las cosas, puede abrir puertas para que Satanás le perturbe.
Puede abrir la puerta del pecado para que Satanás pueda perturbarle. No es una contradicción en las historias, es una evidencia de que Dios, rechazando el pecado, Dios airado por el pecado que esta gente estaba albergando en su corazón, el orgullo de confiar en ellos, abrieron la puerta para que Satanás pudiese actuar. Tenemos que tener tanto cuidado y es la primera lección para aprender. Tener tanto cuidado con el orgullo que podamos tener. Miren, hay muchísima gente que está tan orgullosa de su fe, que está tan orgullosa de su santidad, que está tan orgullosa de sus declaraciones. A nosotros no nos pega el COVID, nosotros estamos cubiertos, nosotros vamos. Y eso en cierta medida está bien, es bueno. Pero no hay que confiar tanto en lo que nosotros podamos hacer. Hay que confiar en el Dios que nos cuida, en el Dios que nos protege. No podemos estar tan orgullosos de lo que nosotros somos tan prudentes o que nosotros tenemos tanta fe que no usamos tapaboca, tanta fe que nos reunimos a la hora que sea y con quien sea y no prestamos atención a eso porque nosotros estamos cubiertos, porque nosotros somos gente de fe. Cuidado, porque lo que nos ha demostrado esta situación en que vivimos es que ningún ser humano tiene control de nada. Ningún ser humano, por sus propias fuerzas, puede vencer cuando se levantan fuerzas tan tremendas en contra de la raza humana, en contra de los hombres, de las mujeres. Miren, nosotros tenemos que mantenernos humildes ante Dios y no ser autosuficientes. El pecado de David, el pecado del pueblo en esta ocasión estuvo en que él quería contar cuánto ejército tenía para echar números y enorgullecerse de ese ejército tan grande que él tenía. Y los valientes de David eran hombres guerreros, eran hombres buenos, eran hombres que realmente sabían lo suyo y eran diestros para la batalla. Pero todos esos logros hay que llevarlos en las manos del Señor, a los pies del Señor. Tenemos que ser los mejores, tenemos que hacerlo mejor, pero jamás confiar tanto en lo que nosotros podamos hacer que nos sintamos orgullosos y autosuficientes, porque el orgullo es uno de los peores pecados que podemos cometer en contra de Dios. David quería saber el número de gente que tenía para ponerlo en la primera plana. Nosotros y nuestro ejército de tantos y tantos y tantos soldados hemos vencido. Está bien, ellos habían vencido, ellos eran diestros. David era un estratega militar, pero toda su sabiduría, toda su fuerza, todo lo que ellos pudieron lograr es porque Dios lo permitió, es porque Dios los sustentaba. Amén. Y qué bueno toda aquella gente que ha sido protegida, que no se ha enfermado en toda esta situación, que han salido victoriosos. Qué bueno, gloria a Dios por eso. Pero no depende de ti, depende de Dios, de la fuerza del Señor, de la voluntad del Señor. No es menos cierto que muy buena gente muy cristiana, muy santa, ya ha partido con el Señor por la situación del COVID. Y no quiere decir que sean peores que nosotros. Lo que quiere decir es que se ha cumplido la voluntad de Dios. Y mi punto aquí es, un cristiano debe estar sumiso, sujeto a la voluntad de Dios y saber que todos dependemos de Dios. Una vez más les digo, hay que tener fe, hay que declarar sanidad porque es lo que dice la palabra. Hay que ungir a los enfermos. Hay que en el nombre de Jesús creer que el Señor nos rodea, nos guarda, nos protege. Pero jamás y nunca pensar que es por nuestra fe o por nuestras declaraciones o por
wow, lo fuerte y lo santo que somos en el Señor, o lo prudente, o que nosotros sí nos cuidamos y los otros no se cuiden. Jamás y nunca pensar que es por eso que la enfermedad quizás no ha llegado a ti, sino que es por misericordia divina. Y yo oro, Señor, ten misericordia. Hagamos lo mejor, pero sin que eso nos produzca orgullo y produzca en nosotros esa autosuficiencia. Bueno, esta gente, fíjense que ellos siguieron adelante. David recibe una advertencia de parte de su general, de Joab, y le dice, mi señor, no hagas esto está mal delante de Dios. Él se lo dice, él se lo advierte, pero David no presta atención y David conocía a Dios. David conocía que en toda la historia de Israel, la victoria del pueblo de Dios no dependía de ellos, dependía de Dios. Pero en esta ocasión, fíjense que él le dijo a Joab, no, ve y haz el censo. Quiero saber cuánto es el número de mi ejército. ¿Cuántos son? Tenemos que tenerlo en papeles. Bueno, Joab, como un buen servidor, un buen siervo, obedece en contra de su voluntad, porque él sabía, dice el texto, él sabía que era abominación delante de Dios. Pero a pesar de ello, es obediente, va y dice que recorre todo Israel durante 9 meses. Estuvieron recorriendo Israel y haciendo el censo. Una vez que el censo está hecho, y hay algunas tribus como la de Leví y la de Benjamín, que por ciertas y determinadas razones no fueron censadas. Bueno, después que esto está terminado, se lleva el reporte y David, después de 9 meses, fíjense, David se arrepiente y se da cuenta, ay Señor, ¿qué hice? ¿Qué hice? He hecho un gran mal a Israel. Y los dos textos, tanto el de Samuel como el de Crónicas, dice que David dijo, he actuado. En uno dice, he actuado neciamente. Y en el otro, en el de Crónicas, dice, he actuado locamente. Y muchas veces así actuamos. Actuamos neciamente y actuamos locamente. Y pecamos delante del Señor por no escuchar su voz, por no escuchar el consejo de la palabra de Dios, por no detenernos. Señor, yo me siento bien fuerte, yo tengo todo el poder, yo tengo todos los recursos, pero ¿qué quieres tú? Porque no se trata de mi poder, de mis recursos, de mi fe. Se trata de la perfecta voluntad de Dios. Ahora, este hombre, un hombre de Dios, pero que se equivocó, dijo, Señor, perdóname. Sé que actué neciamente, sé que actué locamente. Cuando él se arrepiente, pues viene palabra de Dios. Fíjense, el Señor muestra su misericordia. Y este es un hombre que se arrepiente, que se da cuenta de su orgullo, que se da cuenta de su pecado. Se arrepiente, se humilla, reconoce el pecado. Y cuando él reconoce su pecado, no le echa la culpa a los demás. Dice, yo actué neciamente, yo actué locamente. Y algunos de los líderes deberían decir, yo actué locamente. Perdónanos, Señor, si es que hemos actuado de esa manera. Bueno, cuando él se arrepiente y confiesa su pecado, entonces viene palabra de Dios. Muchos no reciben palabra de Dios, palabra de lo que hay que hacer. ¿Por qué? Porque no se arrepienten, porque siguen firmes en las decisiones equivocadas que toman y Dios no les habla. Alguien decía, Dios no me habla ni por Urín ni por Tumín. Claro, porque no quieres dejar tu orgullo. No quieres reconocer tu error. Mire, lo mejor que nosotros podemos hacer es reconocer el error, reconocer el pecado. Dios en su misericordia viene, habla, abre nuestros oídos espirituales. Bueno, en este caso vino el profeta Gad y le dice, el Señor te escuchó, pero el Señor te manda a decir, David, que ese pecado tiene una consecuencia, porque el pecado, Dios lo perdona, pero el pecado tiene consecuencias que hay que asumir. Ahora, el Señor le dice, bueno, escoge, David. Interesante. Dios le manda a decir a David, escoge. ¿Qué quieres? ¿3 años de hambre? ¿3 meses de ser perseguido por tus enemigos? ¿O 3 días
en que la espada de Jehová va a ir en contra del pueblo, y esto es la peste en la tierra. Y me llama mucho la atención, esto lo registra así en Primera de Crónicas 21. La espada de Jehová, 3 días de la espada de Jehová, y dice, esto es la peste en la tierra. Ahora, esto nos debería llamar la atención a nosotros aquí y ahora. La peste en la tierra es la espada de Jehová. Bueno, lo dice al contrario allí en el texto. Quizás por el pecado, la maldad del hombre, la peste en la tierra se ha desatado, como la espada de Jehová juzgando. Ahora, ¿qué vamos a hacer nosotros en relación a esto? Pero sigamos aquí con David y después vemos qué hacemos nosotros con esto, aquí y ahora. Fíjense, y esto lo aclaro porque muchas veces nosotros queremos ir en contra de la espada de Jehová y con nuestro orgullo y con nuestros decretos o declaraciones no vamos a ir en contra de la espada de Jehová. En contra de la espada de Jehová se va con humillación. Se llega ante ella humillándonos y reconociendo el pecado, reconociendo nuestra insuficiencia. Así uno llega ante el Señor, ante lo que es la espada del Señor que se soltó en la tierra. Bueno, fíjense que David, el Señor le da oportunidad de escoger y David dice claramente, y este es un hombre que conoce a Dios. Por eso es que los hombres y las mujeres, los seres humanos que conocen a Dios son imperfectos y pecan. Pero en el Señor siempre hay palabra y hay misericordia. En el nombre de Jesús. Fíjense, David le dice a Gad, bueno, mejor, lo mejor. Él tiene 3 elecciones. 3 años de hambre, 3 meses en que tus enemigos te van a perseguir, o 3 días en que se va a desatar la espada de Jehová, que es la peste en la tierra. Él dice, mejor es caer en las manos de Jehová, porque Él es misericordioso. El Señor es misericordioso y es algo que no podemos olvidar. Cualquiera sea tu situación, cualquiera sea tu circunstancia, arrepiéntete, confiesa, reconoce el pecado y agárrate de la misericordia del Señor. Eso no falla, eso no falla. La misericordia del Señor. Y David allí reconoce y dice y declara, porque muchas son tus misericordias. Muchas son tus misericordias. Así que bueno, si no hay otras, si tenemos que sufrir las consecuencias del pecado, yo escojo caer en las manos del Señor porque muchas son sus misericordias. Y bueno, empezó a correr la espada de Jehová en la tierra. Y el día en que vieron los líderes de Israel que la peste mató a 70,000, ¿qué fue lo que hicieron? Dice la palabra del Señor que cuando llegó ese día, fueron 3 días, el día en que la peste mató a 70,000. Dice que hubo un total de muertos y el conteo fue 70,000 hombres que murieron. David y los ancianos se postraron delante del Señor. Afligieron su alma, afligieron su vida delante del Señor y pidieron misericordia y suplicaron, Señor, detén, por favor, detén esta mortandad. El día que la peste mató a 70,000, David y los líderes de Israel, David y los ancianos se humillaron delante del Señor. Mire, el día que la peste, los días que la peste está matando a nuestra gente, nosotros tenemos que ir y humillarnos delante del Señor. Es momento de dejar las reuniones por internet. Yo a veces veo a la gente tan pegada en el celular y mandan mensajes y mandan mensajes a cada rato. No es que 1, 2 o 3 al día, sino que a cada rato están mandando. Y yo me pregunto, ¿no? ¿Será que esta gente tiene tiempo para orar, para humillarse delante del Señor? Humillémonos delante del Señor. Ahora viene Semana Santa. Desde mañana empieza la Semana Santa. Mire,
Vamos a estar unidos orando, humillándonos delante del Señor, allí en nuestras casas, en nuestro lugar privado. Oye, no es tiempo de inventar salir, no es tiempo de inventar, bueno, ¿y qué vamos a hacer? Y estamos de vacaciones. No, no es momento de eso. Es momento de estar resguardados, descansando en el Señor, pero entendiendo quiénes somos. Somos la iglesia, somos sacerdotes, real sacerdocio, nación santa. ¿Qué vamos a hacer? El día que la peste mató a nuestra gente, está matando a nuestra gente, está matando al mundo entero, humillarnos delante del Señor y suplicar. Cuando esta gente intercede, se humilla, dice que el Señor ve esta humillación y se detiene, se arrepiente. Eso es en respuesta a la humillación del pueblo de Dios, a la humillación de los líderes. ¿Y qué sucede? Bueno, que otra vez viene palabra de Dios a través del profeta Gad. Y Dios ordena a David una cosa muy, muy puntual. Otra vez el profeta Gad aparece en la historia. Fíjense que siempre que David se arrepiente, se humilla, hay palabra de Dios. Cuando él se arrepiente del pecado, reconoce su error en la primera escena que hemos visto de su arrepentimiento y reconoce y dice, actué neciamente, actué locamente. Bueno, ahí vino palabra de Dios y le habló y le dijo lo que iba a pasar. Luego cuando el día que la peste mató a 70,000, ellos se humillan delante de Dios una vez más, piden misericordia y viene el profeta Gad, viene la palabra de Dios a través del profeta Gad y les dice, hey David, tienes que ir a la hacienda de Ornán o de Arauna. Eso no es una contradicción, solo que Arauna en 2 de Samuel es el nombre hebreo y Ornán es la traducción cananita, ¿verdad?, de ese nombre. Arauna y Ornán son la misma persona. Bueno, le dice, ve a la hacienda, a la era, dice ahí, de Ornán, y allí vas a hacer un altar. Y mire, él hace lo que Dios le dice. El tabernáculo estaba en otro sitio, pero él va justo donde Dios le dice, como el Señor le indica. Y le indica, ve a ese lugar. Ese lugar estaba en el monte Moria, donde se sabe que también Abraham erigió el altar para sacrificar a Isaac. Bueno, allí el Señor quiso que se levantara un altar. Él va para allá y le dice a Ornán, mira, yo necesito levantar un altar aquí. Ornán, cuenta la historia, Ornán y sus hijos habían visto al ángel de Jehová y se habían asustado. Dice que sus hijos se escondieron. Ellos habían tenido la revelación de lo que Dios estaba haciendo y tuvieron temor del Señor. Y Ornán le dice, sí, rey. Fíjese que Ornán era un cananita, no era un israelita. Era un cananita que habitaba en esa tierra y que se había convertido al Dios de Israel. Y que sabía que el Dios de Israel era el único y verdadero Dios. Y él, enseguida que David le da la palabra de lo que Dios había ordenado, él se humilla y le dice, sí, lo que tú quieras, yo te voy a dar los bueyes, yo te voy a dar todo, te voy a regalar esta hacienda, le dice. Pero David, sabiendo quién era él, sabiendo su compromiso delante de Dios, él dice, no. Yo te voy a dar el justo precio. Fíjense que David era un hombre justo, un rey justo. Había recibido una palabra de Dios. Dios no le dice, mira, ve y cómprale al tipo la hacienda y monta un altar ahí. No, Dios dice, ve para allá y hasta puedes expropiársela porque yo te estoy mandando. Pero David era un hombre justo y sabía que ese ser humano, que ese Ornán dependía de ese trabajo, que esa era su hacienda, esa era su vida y era lo que le producía a él pues para comer y para sus hijos. Ahora David, número 1, no fue injusto con Ornán, sino que le pagó el justo precio de lo que costaba esa tierra. Y número 2, muy importante, David le dice, no, yo te voy a pagar porque yo no voy a hacer nada, no voy a ofrecer nada a Dios que no me cueste. Es decir, David tenía todo su compromiso con Dios. Es de lo que nos habla este acto que hizo David. Cuando él paga su justo precio,
Pues entonces levanta un altar y dice la historia que él levantó un altar de holocaustos, levantó holocaustos y ofrendas de paz. Y estas son dos muy importantes maneras de ofrendas, maneras de sacrificio. Quiero llamar tu atención en estas dos maneras de sacrificio, porque había muchas formas, la ley de Moisés establecía muchas formas de acuerdo al pecado, de acuerdo al día, de acuerdo a la fiesta, de acuerdo a la capacidad económica de las personas, establecían determinadas formas de ofrecer un sacrificio a Dios. En esta ocasión, dice la Escritura, ofrecieron holocaustos, o sea, un sacrificio que se llama holocaustos, ese es un tipo de ofrenda, y otra ofrenda que se llama ofrendas de paz. Es decir, una vez que ellos ya se habían humillado y que Dios les había dado una palabra clara de lo que tenían que hacer, David ofrece holocaustos. ¿Qué era lo que significaban? Cuando en Israel se levantaba una ofrenda de holocausto, ¿era por qué? Para expiar pecados que la nación ignoraba. Bueno, por si acaso cometí algún pecado que no me acuerdo cuál es, yo voy a ofrecer holocaustos. Pero la otra cosa que significaba el holocausto, la ofrenda de holocausto, es la total rendición y compromiso a Dios, en acción de gracias a Él, porque de Él venían las fuerzas para hacer las riquezas. Cuando se ofrecía la ofrenda de holocausto en la ley de Moisés, no siempre era por el pecado, sino porque ellos iban a ofrecer esa ofrenda, a ofrecer ese sacrificio en reconocimiento de que de Dios dependían sus fuerzas y en acción de gracia al Señor, porque de Él venía la fuerza para seguir adelante. Fíjese, y el Señor le dice holocausto, levanta una ofrenda de holocausto, y la otra era ofrendas de paz. Ofrendas de paz se ofrecía el sacrificio, se ofrecía el animal, no para expiar pecados, sino para reconocer de que de Dios viene nuestra paz. En acciones de gracia se ofrecían estos sacrificios de paz, este holocausto de paz. Y es lo que ellos hicieron. Una vez que ellos levantaron, fíjense, ese altar de acciones de gracias, de reconocimiento de que provenían las fuerzas para hacer las riquezas, que provenían de Dios, de entrega y de compromiso al único Dios verdadero, y de acciones de gracias y de que reconocían que su paz venía de Dios, entonces dice que cesó la mortandad en Israel. Y desde ese día, ese lugar quedó sellado como el lugar en donde se iba a construir posteriormente el templo que más adelante construye Salomón. Ese lugar quedó marcado. Ahora, ¿qué nos enseña a nosotros aquí y ahora esa historia? El día que la peste mató a 70,000. Y nosotros podemos decir el día, el año, y yo te lo voy a poner como yo lo recibí de parte de Dios para nosotros. El día 25 que recibimos otra vez la noticia evidente, la noticia que no se pudo ocultar más, de que la peste estaba arrasando con las vidas, cuando pensábamos que ya esto estaba pasando, que venía la vacuna, resulta que se levanta otra cosa que no conocemos, que no se sabe cómo es que funciona, otra peste procedente de la misma que habíamos estado sufriendo y que parece que es peor. Bueno, ese día Dios me habló y me dijo, ¿qué hizo David? El día que la peste mató a 70,000. David se humilló. David reconoció su pecado y nosotros tenemos que reconocer lo que está mal delante del Señor. El Señor me ha llamado a llamarte, a llamar a la iglesia, a la consagración, a la santidad, a dejar el orgullo de un lado. No podemos seguir pretendiendo
que nosotros todo lo podemos, que nuestra fe es tan grande que por nuestra fe vamos a salir adelante. Y yo no te quiero decir que no tengas fe. Ten fe no en ti, ten fe en lo que dice la palabra de Dios, pero sigue adelante. Reconoce tu pecado. Yo no sé cuál es tu pecado, pero Dios lo sabe y tú también lo sabes. Yo no sé qué es lo que tú estás haciendo, que no está siendo agradable delante de Dios. Pero tú lo sabes. Tú sabes qué es lo que está contaminando tu campamento. Apártate de eso, dice el Señor en el nombre de Jesús. Reconoce hoy tu pecado. Apártate de ese pecado. Deja la ira, desecha el enojo, el adulterio, la fornicación, las malas palabras, las maldiciones. Todas esas cosas, el pensar mal en contra de los otros, el creerte tan autosuficiente que a ti nada te va a tocar y nada te va a poder enfermar. Cuidado con eso, cuidado con eso. Que Dios nos libre de ese orgullo, que Dios nos libre de pecado en el nombre de Jesús. Y una vez que se reconoce ese pecado, que nos apartamos y que nos humillamos delante del Señor y le decimos, Señor, ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Recurrimos a tu grande misericordia. Límpianos con la sangre de Cristo, porque la sangre de Cristo está viva, vigente para limpiar todo pecado. Pero de aquel que lo confiesa delante de Él, es tan importante, iglesia, es tan importante, hermano, humillarnos delante del Señor y reconocer nuestro pecado. Y reconocer que dependemos absolutamente de Él. Y limpiarnos. Yo no sé, el Espíritu Santo me insiste constantemente en decirle a la iglesia, límpiense. Límpiense, ya la sangre de Cristo ha sido derramada. Pero tienes que vestirte tú como santo, como amado hijo de Dios. Dejar lo que sabes que no está bien delante del Señor. Esa falta de compromiso con Dios. Ese buscar la oración solo como un recurso de emergencia, consagrarte solo como recurso de emergencia, leer la Biblia solo como recurso de emergencia. No, ahora sí, porque ahora sí la cosa está mal. Ni la oración, ni la Biblia es un recurso para emergencias. Eso tiene que ser en nosotros un estilo de vida, esa comunión con el Señor. Bueno, una vez que reconocemos y dejamos atrás nuestro orgullo y sabemos que no es por nosotros, es por Él, humillarnos delante del Señor y pedir misericordia por el mundo entero. Como hizo David, como hicieron los ancianos. Misericordia, Señor. Apiádate de esta gente. Clamamos a ti. Pero una vez que clamamos al Señor y que presentamos, ¿verdad?, cada enfermo, cada situación, miren, hay que hacer un altar de holocaustos y de ofrendas de paz, de alabanza, de reconocimiento de la grandeza de Dios, de reconocimiento de la majestad de Dios. Es Dios que todo lo puede, es el Señor que tiene el control en sus manos. Pero los cristianos tenemos que dejar de exaltar la crisis y tenemos que empezar y seguir exaltando al Señor. Eso es lo que significaba el altar de holocaustos y las ofrendas de paz. Exaltar la grandeza de Dios. Vamos a poner nuestra mirada en el Señor, en lo que Él es, en lo que Él hizo por nosotros, en su poder, en que Él lleva la historia de tal manera a un término, a un punto, en donde un día glorioso va a venir a buscar a una iglesia pura y sin mancha. Yo te invito hoy a que desde tu casa levantes ese altar de holocausto y de ofrendas de paz que exalten la majestad de Dios, no la majestad del problema, la majestad de nuestro Dios Todopoderoso. Que tengan paz en medio de esta circunstancia difícil. Eso va a detener el ángel de la muerte y de la perturbación en tu vida, el ángel del miedo en tu vida, en el nombre de Cristo Jesús. Y mantener hoy más que nunca vivo ese altar encendido.
No importando que no podamos tener cultos presenciales, la iglesia de Jesucristo se mantiene con ese altar de acción de gracias, con ese altar de reconocer la gloria, la majestad de nuestro Dios y con ese altar de que la paz solo viene de Él. Es un compromiso que hay que hacer con el Señor. Fíjate que muchos, y doy gracias a Dios por los muchos que han seguido ofrendando para la obra de Dios. Esto puede salir porque tú estás ofrendando, porque tú como iglesia verdadera no te has olvidado que tienes que seguir comprometiéndote y dar tus ofrendas. David dijo, hey, yo voy a levantar un altar de alabanza, voy a levantar una ofrenda de paz, pero que no me cueste. Y él pagó. No te estoy diciendo que tienes que pagar por la bendición de Dios, ojo con eso. Pero sí te estoy diciendo que hay que seguir ofrendando para que la obra de Dios siga adelante. Y doy gloria a Dios por todas aquellas personas que han seguido ofrendando porque hemos podido seguir adelante por las ofrendas que estás dando. Pero hay que seguir comprometidos. Aunque la iglesia no puede estar reunida, seguimos unidos y seguimos trabajando desde este lugar. Seguimos orando juntos. Y seguimos haciendo en el nombre de Cristo Jesús ese altar de holocausto, ese altar de ofrendas de paz que Dios está mandándonos a hacer. Es la palabra que Dios nos da. El día que la peste mató a la humanidad, la iglesia se levanta para clamar, para postrarse, pero se levanta en el nombre de Jesús desde todo lugar en donde nos toque estar, aquí y ahora, allí donde estás, un altar de acción de gracias, un altar de reconocer la majestad del Señor. El holocausto era ofrenda encendida que subía a la presencia de Dios en olor grato, en olor fragante. Es tu vida, es tu lengua, es tu actitud, ese holocausto en olor fragante que asciende a la presencia del Señor. Es lo que Dios nos está mandando a hacer los días que la peste está matando a la humanidad. No dejes de creer, no dejes de ir hacia adelante en el nombre de Cristo Jesús y no dejes de levantar cada día ese altar de alabanza, ese altar de acción de gracia, porque en el nombre de Cristo confiamos en que Él tiene el control y en que Él sabe lo que va a pasar. Nosotros hacemos lo que el Señor nos está indicando. El día que la peste mató a 70,000, nos humillamos, alabamos y reconocemos la grandeza del Señor. Y sobre todas las cosas estamos en paz, porque la perfecta paz de Dios va a guardar nuestros corazones, nuestros pensamientos en Cristo Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga, el Señor te guarde. Nos vemos aquí en toda esta semana y la próxima semana. Día de gracia, día de bendición para tu vida. Dios te bendiga.